Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un evento absolutamente reciente que todavía va a tener sus evoluciones de distinto tipo, jurídicas, políticas, sociales, que son las elecciones. Las elecciones locales se celebraron en 12 estados de la República para gobernador en el 4 de julio anterior. Todavía el día en que este programa se graba, miércoles, hay recuentos, no todo está completamente definido, pero yo he querido invitar a 3 especialistas para que tengamos un debate serio, y perdón, rara vez lo subrayo así, de fondo, de qué está realmente cambiando, al margen de posiciones ideológicas o políticas que podamos tener, cuál fue el significado de estas elecciones. Tenemos posiciones distintas, las expresamos. Yo leí artículos de todos ustedes o discursos en la Cámara, es que conozco sus posiciones, pero ¿qué pasó? ¿Qué significó realmente? Yo quiero presentar en primer término a Jorge Alcocer, que tiene maestría en Economía de la Universidad, que tiene hace muchos años, creo que 18, publica esta revista, se llama Voz y Voto, y que ha sido un constante en el análisis de la legislación electoral del país. En realidad aquí vengo a corroborar que he estado en todas, bueno, no en las de época de Benito Juárez, pero en todas las reformas contemporáneas al sistema electoral mexicano, la de 86, antes de la transición, la de 90 en la que estuvimos juntos del mismo lado y en la misma posición y en la misma mesa, la de 94 que estuvimos más o menos en posiciones semejantes, la del 96 que coincidimos bastante, las del 2007 ya no sigo diciendo, pero he coincidido con Jorge, pero desde tiempo inmemorial, en reformas electorales. Él ha sido consultor en esta materia y lo es todavía. Jorge, ¿cuál fue el origen, aunque la gente lo sepa, de estas alianzas? ¿Fueron alianzas contra natura? ¿Obedecen a hechos locales? ¿Obedecen a un proyecto nacional? ¿O tienen que ver fundamentalmente con un movimiento social local que trata de evitar la reproducción automática de los poderes locales? Es decir, la instauración de nuevos caudillismos. ¿Tú cómo lo ves? Las coaliciones electorales son una realidad de nuestro sistema electoral de hace muchos años. Para no irnos hasta Juárez, en 1988, Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato común de 4 partidos políticos. Y en el 2017. Y en el 2017 partidos. El resultado de lo ocurrido en 88, no es el tema, pero lo traigo a la memoria para poder ubicarnos, fue que el entonces partido mayoritario, PRI, decidió cerrar el espacio para la creación de alianzas, prohibió las candidaturas comunes y obstaculizó al máximo la formación de coaliciones, pese a lo cual las coaliciones se formaron. Tardaron 10 años. Sí, tardaron 10 años, pero a ver, esta no es la primera vez que se coaligan PAN con PRD. Sí, en Chihuahua. Lo hicieron en Durango la primera hace vez, muchos años. Sí. Lo hicieron en Coahuila hace muchos años también. Más reciente, lo hicieron en Chiapas, lo hicieron en Nayarit, lo hicieron en Yucatán, en la elección de Patricio Patrón Laviada. Ya se nos olvidó, pero Patricio Patrón Laviada fue candidato del PAN y del PRD. Entonces, no ha lugar a rasgamiento de vestiduras. Cuando los partidos se alían es porque tienen una perspectiva obvia, pues con eso tenemos más votos. Y como yo digo, si el legislador, el constituyente quieren que solamente haya alianzas entre partidos ideológicamente afines o programáticamente comunes, pues que lo ponga en la Constitución o que lo ponga en la ley. Pero la ley tiene reglas para formar coaliciones que no incluyen identidades. Son mecánicas. Sí, no incluyen identidades. Entonces, si la norma está ahí, pues es para que se use. Hubo esas coaliciones, de 5 coaliciones, lo que pasó el pasado domingo, Porfirio, de 5 coaliciones formadas abiertamente PAN-PRD, 3 han ganado. Ha ganado el candidato en Sinaloa, ha ganado el candidato en Puebla y ha ganado el candidato en Oaxaca.
Y dos están así. Uno a menos de 2 puntos. Hoy en el curso de este día, miércoles, se sabrá en la noche con el conteo. Y la otra candidata, Xóchitl Gálvez en Hidalgo, más distante. Ella misma ya reconoció que no le favorecen los resultados en los papeles y que irá a los tribunales. Tiene absoluto derecho. ¿Cuál es la receta que parece exitosa? Y no quiero extenderme más, Porfirio. La receta exitosa de las coaliciones parece ser PAN, PRD y luego otros juntándose y que el candidato haya sido del PRI. Así es. Ahí te la dejo. Hasta hace 100 días era senador del PRI. Sí. Esa es la receta, porque el royal de esta harina, ya ven que el royal es lo que esponja los pasteles, es que el candidato sea del PRI, haya sido del PRI. Es la cereza sobre el pastel. Así es. Yo diría, nada más como un comentario, que nuestro último debate fuerte en la última reforma fue que a nivel federal se prohibieron las coaliciones. No. Se convirtieron en candidaturas comunes para que cada partido para los aparezca con su votación. Exacto. Y el electorado sepa qué fuerza tiene cada uno y no que por la vía administrativa, Porfirio, se sigan pasando, se negocien votos. Del acuerdo político. Sí, del acuerdo político. pero administrativa. Exacto. Ahora, a nivel federal no es lo mismo que a nivel local. No, Antes no, de presentar a nuestro querido amigo, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, él es doctor en Derecho por la UNAM y por la Universidad Complutense, es un conocido jurista que además fue muy vigoroso consejero electoral y actualmente lo es un hombre de fuerte participación en la Cámara de Diputados. ¿Tú verías las cosas de una manera semejante, Jaime? Pues mira, sí, es verdad que las coaliciones han servido para destruir el poder de los gobernadores, principalmente del PRI, aunque no solo, también en el caso de Zacatecas, ¿no? La fuerza feudal o autoritaria de gobernadores como Mamalia García en Zacatecas, también en algunos estados donde gobernaba el PAN, ¿no? Como Tlaxcala. Entonces las coaliciones sí son un mecanismo electoral para poder sumar fuerzas en contra de un partido dominante en algún estado de la República. Pero yo, sin embargo, veo algunos problemas que yo creo que todos podemos advertir. Uno de los problemas es que, como lo explicaba Jorge hace un momento, las coaliciones pues, son simplemente electorales. No hay una propuesta de gobierno, no hay una propuesta que permita caminar juntos después de las elecciones, porque la pregunta que ahora nos hacemos, bueno, sí, ya ganaron, ya pues, se impusieron a esas fuerzas retardatarias del PRI en Oaxaca y en Puebla o en Sinaloa, pero ¿y qué sigue, no? ¿Cómo van a gobernar? ¿A quién va a responder el gobernador? ¿Qué posición ideológica va a tener? ¿Qué posición programática? Entonces, esto es un elemento que no debe perderse de vista. Y la otra es una pregunta que ayer creo que se hacía Cuauhtémoc Cárdenas y que hoy aparece en una entrevista en un medio de comunicación impreso, en donde él afirma, por ejemplo, que el PRD no ganó nada, ¿no? Yo matizaría la afirmación del ingeniero Cárdenas. Desde luego que en las coaliciones pues siempre hay alguien que gana más o menos, depende de esa negociación. El PRD sí ganó pues algunos puestos o cargos a nivel local, regidurías, diputaciones locales. Es cierto, como dice Cárdenas, no ganó un solo gobernador, seguramente tendrán más financiamiento público es fruto de en los estados. De un amaciato, vamos. En los estados. La pregunta es, yo creo que la inquietud de Cárdenas es a largo plazo. Es decir, bueno, y esto no desdibuja, por ejemplo, en el caso de la izquierda, no desdibuja a la izquierda de cara al proceso electoral presidencial del 2012, no se desdibuja a la izquierda, no perderá más en el mediano y en el largo plazo el hecho de que esta coalición haya favorecido, porque da la impresión que ha ganado más el PAN o Calderón con estas coaliciones que las fuerzas de izquierda. Esa es la impresión que algunos tenemos. Ahora, desde luego, es un mecanismo legítimo y legal de participación político-electoral, Porfirio. Te lo agradezco mucho. Quiero presentar, ya ha estado con nosotros, al doctor Lorenzo Córdoba. Él es graduado de la UNAM y de la Universidad de Turín en Italia.
Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde precisamente coordina el grupo del trabajo sobre derecho electoral. ¿Cuál sería tu visión del fenómeno? Gracias por la invitación, Porfirio, y la contrario, generosa presentación. A ver, yo partiría de algo que apuntaba Jaime hace un momento, es decir, el gran dilema que tenemos con las coaliciones, porque después de una década, al menos en el plano federal, en la que las coaliciones fueron prácticamente inexistentes, porque era muy complicado hacerlo, como anticipaba Jorge, en esta década hemos visto prácticamente que hay coaliciones en todos los procesos electorales, tanto federales como locales, es decir, las coaliciones se volvieron algo que forma parte de la cotidianidad electoral. Y coaliciones incluso entre partidos ideológicamente divergentes. Ahora, que esta ha sido la gran objeción que se le ha hecho a la coalición PAN-PRD en estas elecciones. ¿Cómo dos partidos de ideologías tan diversas convergen electoralmente? Bueno, creo que las respuestas son varias. Una primera, lo que pasa es que estamos frente a un vaciamiento ideológico de todos los partidos políticos. Es decir, la identidad ideológica de los partidos no ha sido lo que ha venido a amalgamar la afiliación en torno a ciertos programas y proyectos, sino más bien me parece que todos los partidos, pero esto es transversal, insisto, hay un pragmatismo puro. En ese sentido, digamos, pues no se podría argumentar, me parece que el argumento que se ha planteado se cae por sí mismo. Segundo punto, y es lo que plantea Jaime, el problema que hemos visto en todas las coaliciones que han participado electoralmente, evidentemente de manera primordial allí en donde ganan, es que las coaliciones son meramente electorales y no están fundadas por un pragmatismo electoral, o incluso llegaría a decir incluso hasta despectivamente electorero, y no están acompañadas o sustentadas, por mucho que se diga que en cambio es así, en un verdadero programa compartido, ya sea parlamentario, ya sea de gobierno. Es decir, las coaliciones llegan hasta el día de las elecciones y después no hay nada que las sustente. Creo que el gran desafío que hay ahora es romper con esta lógica, es decir, pensar en coaliciones para el próximo año, en fin, o en adelante, me parece que es lograr traducir la coalición meramente electoral en una coalición de gobierno o sustentada con un programa de gobierno común. Esto no es algo, no es una situación, digamos así, de nuestra desnaturalizada o vaciada democracia mexicana. Lo que acaba de pasar en Inglaterra me parece que es emblemático en muchos sentidos. La aparición que ya cuenta de un tercer partido. Claro. Que se convierte en el GOSDE a la manera del Partido Liberal Alemán. Exactamente, pero no solo. Es decir, ideológicamente el Partido Conservador y el Partido Liberal Demócrata son partidos distintos, pero que logran conformar o establecer una plataforma de gobierno común, y allí los tenemos, formando mayoría en el Parlamento inglés. O lo que pasó en Alemania en el anterior gobierno, bueno, en ahí que era que los dos adversarios históricos se juntaron, era todavía más radical. el primer gobierno de la Merkel lleva al Partido Socialdemócrata y al Partido Democristiano a unirse electoralmente. O sea, los dos grandes contendientes que se unen. Para eliminar a los chicos, lo que no lograron. Entonces, no hay que espantarse, las coaliciones son algo, coincido con lo que se decía, algo consustancial a la democracia, han existido y van a seguir existiendo, ¿no? Y me parece que en todo caso aquí, digamos, hay ciertos además objetivos que justificaban la coalición. Uno de los fenómenos no queridos o impensados de la transición, concluyo con esto, fue el empoderamiento de los poderes ejecutivos locales, lo que algunos han llamado feudalización de la política. Así es. Que algunos partidos o algunos gobernantes han entendido mejor que otros. Ulises Ruiz en Oaxaca, Mario Marín en Puebla, Fidel Herrera en Veracruz, me parece que son probablemente los ejemplos prototípicos de este empoderamiento local. Pero es algo también transversal a las fuerzas políticas, tanto en el PRD como en el PAN. Hay ejemplos en el ámbito local de gobierno, digamos así, que abusa del poder, que sojuzga los órganos autónomos, que interviene descaradamente en elecciones, etcétera. Sí, hay una feudalización. Por eso. Y muy generalizada. Y eso me parece que ya es un elemento que justifica el hecho de que partidos que en el papel ideológicamente son distintos converjan electoralmente. Ahora falta que los que llegan sean menos feudales. Ese es el gran desafío. Habrá que verlo. Vamos al segundo bloque.